Arrancamos con una realidad que, muchos en el mundo corporativo conocemos demasiado bien. Existe esta expectativa generalizada de que implementar un nuevo sistema de comunicación en una empresa será como, no sé, como encender un interruptor. Claro, sí. Es la promesa eterna que siempre nos venden, ¿verdad? Exacto, como si simplemente llegaras, conectaras un par de cables y de repente la información fluyera por los pasillos de forma mágica. La utopía del sistema que funciona a la primera sin que nadie tenga que, ni siquiera abrir un manual. Pero la realidad histórica es otra. Fíjate que configurar esta infraestructura tecnológica, especialmente cuando una empresa empieza a crecer, se siente más bien como intentar cambiarle las turbinas a un avión comercial. Ajá. Pero mientras vas volando a 10.000 metros de altura. Al cual. Es caótico. El equipo de sistemas está súper estresado. Y por lo general, las diferentes piezas de software simplemente se niegan a hablar entre ellas. Es un panorama que ha sido una verdadera pesadilla de fragmentación para los departamentos de TI durante décadas. Sí, totalmente. O sea, tienes parches sobre parches. Por eso me entusiasma tanto el análisis a fondo de hoy. Nuestra misión es sumergirnos en la anatomía de una solución que promete acabar con este caos. Así es. Estamos hablando de Go2Connect. Y bueno, para entender cómo funciona, revisamos un volumen considerable de información. Bastante, de hecho. Tenemos especificaciones de arquitectura en la nube, manuales técnicos de implementación, comparativas directas de mercado y, lo más importante, testimonios operativos de las personas que usan esto todos los días. Que al final son los que importan, ¿no? Pasamos de ese monstruo técnico fragmentado a un ecosistema unificado. Ajá. Estamos hablando de una plataforma impulsada por inteligencia artificial que consolida la telefonía tradicional, las reuniones virtuales y, todo el centro de atención al cliente en una sola pantalla. Lo que realmente me llamó la atención al revisar la documentación es cómo empresas de todos los tamaños están logrando esto. O sea, desde agencias locales hasta corporativos multinacionales. Sí, la escala es impresionante. Están logrando acceder a más de 100 funciones de nivel empresarial, pero eludiendo los precios exorbitantes que normalmente vienen con esa etiqueta. Exacto. Es una democratización de herramientas que antes estaban reservadas exclusivamente para empresas con presupuestos infinitos. Ok, vamos a desmenuzar esto. A ver. Porque antes de hablar de tecnología compleja, creo que hay que entender bien el problema que resuelve. Las empresas suelen tener un proveedor para el teléfono, otro para videollamadas y otro para mensajes. Es el problema estructural de las comunicaciones modernas. Voy a usar una analogía para visualizar el desgaste que esto provoca. Imagínate tratar de cocinar un platillo súper complejo. Digamos, unos chiles en nogada. Uy, laborioso. Demasiado. Pero haz de cuenta que tienes la carne en una casa, la granada en otra casa a 3 cuadras y las nueces en un tercer domicilio. ¿Un caos? Tienes que estar corriendo entre las 3 casas para avanzar en la receta. Al final, el platillo se enfría. El proceso te deja completamente agotada y el resultado es, mediocre. Esa carrera entre las 3 casas es lo que en la industria tecnológica llamamos silos de información. Silos, ajá. Tienes datos valiosos de tus clientes aislados en plataformas que simplemente no se comunican. Sí. Lo que la arquitectura de Go2Connect plantea es la convergencia absoluta. Consolida 2 conceptos técnicos que suenan complejos, pero son vitales: UCaaS y CCaaS. A ver, pausa ahí. Detengámonos para quienes nos escuchan y no desayunan acrónimos de telecomunicaciones todos los días. Claro. ¿Cómo explicamos esto de forma sencilla? Bueno, piensa en UCaaS, o comunicaciones unificadas, como el sistema nervioso interno de tu empresa. Ok. Es como los empleados hablan entre ellos, ya sea por chat, teléfono o video. Ajá, lo interno. Exacto. Por otro lado, CCAA, que es el centro de contacto, es tu armadura externa. Ok, me gusta esa imagen. Es cómo la empresa se comunica con el mundo exterior, recibiendo llamadas de soporte, correos de ventas o mensajes de redes sociales. Entiendo. Entonces, Go2Fusion fusiona el sistema nervioso interno con la armadura externa en una sola plataforma, en la nube. Y al fusionarlo, por lo que veo en las fuentes, despliegan este arsenal de más de 100 funciones. Sí, es masivo. Revisando los manuales vemos capacidades como el enrutamiento inteligente de llamadas, envío de SMS corporativos y operadores automáticos que son hiperpersonalizables. Y no solo eso.
eso. ¿Qué más? El módulo de videoreuniones soporta hasta 250 participantes. ¡Wow! Con herramientas de uso compartida de pantalla, transcripciones automáticas y una integración directa con aplicaciones colaborativas como Miro. Ah, eso es buenísimo para diseño. Y además te permite dividir a la gente en salas de grupos o breakout rooms de forma instantánea. El impacto de tener todo esto en un solo lugar cambia la mecánica de trabajo por completo. Claro, me imagino. Lo fascinante aquí es, imagina un equipo de diseño que está en una llamada telefónica convencional con un cliente. Ok. De pronto, el cliente dice que necesita mostrarles un diagrama muy complejo. En un sistema fragmentado, tendrías que colgar, abrir tu aplicación de video, Generar un enlace. mandarlo por correo, esperar a que el cliente lo abra y rezar para que su micrófono funcione. Es una fricción terrible, que rompe por completo el ritmo de la junta. Exacto. Con un sistema convergente, el empleado hace un solo clic en su pantalla y esa llamada telefónica se transforma instantáneamente en una videoreunión interactiva. Sin colgar. Sin colgar, sin cambiar de aplicación, el flujo de trabajo no se interrumpe. Fíjate que encontramos un caso de éxito anónimo en los reportes que ilustra este ahorro de energía a la perfección. A ver, cuéntame. Es una empresa en fase de expansión que logró sustituir a 3 proveedores de tecnología diferentes por esta única solución de GoTo. De 3 a 1, Sí, y al eliminar la fricción de manejar 3 contratos, 3 facturas y, 3 plataformas que fallaban por separado, descubrieron algo clave. ¿qué descubrieron? Que esa unificación fue el catalizador real de su crecimiento. Dejaron de pelear con la herramienta y empezaron a usarla para escalar. Es que la tecnología pasa de ser un obstáculo diario a ser un facilitador invisible. Aner, pero pausa aquí. Quiero ponerme la gorra de escéptica un momento. Venga. Porque, la verdad, he estado involucrada en migraciones de software corporativo. Y cuando una empresa de tecnología te jura que su plataforma es, entre comillas, fácil de usar, Ajá. normalmente es un eufemismo. Significa que vas a necesitar contratar a 3 consultores externos y leer un manual del tamaño de un diccionario para que apenas funcione. Sí, es el trauma clásico de la industria. ¿Realmente puede ser tan fácil? Los reportes afirman que la configuración de GoToConnect se logra en un solo día. Así es. Un día suena a eslogan de marketing puro. ¿Qué significa realmente ese día? ¿Solo crean las cuentas o ya están operando? Es una reacción completamente natural estar escéptica. Como dices, nos han condicionado a que las implementaciones duran 6 meses y paralizan todo. Exacto. Pero cuando analizamos la arquitectura detrás de Goto, el tiempo de valor, como le llaman en los manuales técnicos, es genuinamente de un día para tener las líneas operando y recibiendo llamadas. ¿Y cómo? Explícame cómo logran saltarse meses de programación. Y la razón técnica de esto no es magia, es diseño de interfaz. La clave está en una herramienta que le dan al equipo de sistemas, llamada el editor visual de planes de marcación. Editor visual. Ok. Piense en un conmutador tradicional. Si quieres programar una regla que diga, si el cliente presiona el 1, envíalo a ventas, pero si es después de las 5 de la tarde, mándalo al celular del gerente de guardia. Uy, sí. Necesitas escribir líneas de código o navegar por 50 menús grises y súper confusos. Y si te equivocas en una coma, tiras todo el sistema telefónico de la empresa. Me ha pasado. Tal cual. Lo que GoTo hizo fue convertir ese código en una interfaz visual. El administrador ve en su pantalla algo parecido a un lienzo en blanco. Haz de cuenta como un dibujo. Ajá. Toma bloques gráficos, uno que dice horario, otro que dice menú, otro que dice desvío, y simplemente los arrastra y los conecta con flechas. Ah, como armar un diagrama de flujo. O un rompecabezas. Es tan visual e intuitivo que las configuraciones complejas toman minutos en lugar de semanas. Bueno, esa reducción de complejidad técnica tiene mucho sentido. Y leyendo más a fondo la documentación, vi que la innovación en la parte trasera del sistema no se queda en los diagramas visuales. No, hay más. Introducen algo que me pareció fascinante, llamado Admin Go Pilot. Es un asistente virtual, pero fíjate, no es para el cliente que compra unos zapatos. Exacto. Es interno. Está impulsado por inteligencia artificial generativa y diseñado específicamente para el administrador del sistema, para el equipo de TI. Y esto cambia las reglas del juego de una manera muy sutil, pero súper poderosa. Imagina al encargado de sistemas un viernes a las 6 de la tarde. La peor hora. Le piden configurar una cola de llamadas especial con música de espera personalizada y reglas de desbordamiento de emergencia.
para ese mismo día, obvio. Obvio. En lugar de buscar un tutorial interminable en foros de Internet, abre GoPilot directamente en su panel. Ajá. Y le escribe a la inteligencia artificial en lenguaje natural. Ayúdame a crear una cola de llamadas de emergencia para el equipo de soporte. Y la IA no solo le da las instrucciones textuales, ¿cierto? No, va mucho más allá. Porque los datos muestran que GoPilot utiliza enlaces profundos. Es decir, la IA entiende el contexto, genera la estructura y literalmente lleva al administrador de la mano a la pantalla exacta donde tiene que hacer clic. Exactamente. Guiando la implementación paso a paso. Es empoderar al administrador de sistemas para agilizar operaciones y fomentar el autoservicio tecnológico en su máxima expresión. Y supongo que los resultados de empoderar así a los equipos de TI son cuantificables, porque las comparativas de analistas independientes que revisamos muestran una tendencia muy clara. Sí, los números no mienten. Firmas como Gartner, que son esencialmente los críticos más duros y rigurosos de la industria tecnológica, junto con plataformas de reseñas como Jitsu, Ajá. respaldan consistentemente que los usuarios finales encuentran a Go2Connect significativamente más fácil de administrar que competidores directos en este espacio como Dialpad. Y tiene todo el sentido, porque cuando liberas al equipo de sistemas de la tarea de estar descifrando código o apagando incendios técnicos, les devuelves tiempo. Tiempo valiosísimo. Tiempo para pensar en estrategias que realmente hagan crecer a la empresa. Totalmente. Ahora, cambiemos de perspectiva un poco. Adelante. Digamos que el equipo de TI ya instaló todo maravillosamente en un día. La siguiente pregunta fundamental es, ¿cómo se vive este software desde la trinchera? Buena pregunta. ¿Qué experimenta el agente de servicio al cliente que pasa 8 horas al día frente a esta pantalla? Aquí es donde se pone realmente interesante. Ese es el verdadero campo de batalla, porque el comportamiento del consumidor mutó drásticamente en los últimos años. Uy, sí. Ya casi nadie quiere llamar por teléfono y esperar en la línea escuchando música de elevador. Exacto. Mensaje directo por Instagram. Y al final abre el chat de la página web de la empresa. Todo al mismo tiempo. Sí. Y en un modelo tradicional, el agente que atiende el chat web no tiene la menor idea de que ese mismo cliente lleva media hora peleando por WhatsApp con otro compañero. Y empezar de cero enfurece al cliente. Es lo peor que le puedes hacer. Para solucionar este caos, la plataforma ofrece lo que denominan la bandeja de entrada compartida. Que es el núcleo de lo que hablábamos sobre la vista de 360 grados del cliente. Ok, a ver. Centraliza el SMS, el WhatsApp, el correo, el chat web y las redes sociales. Todo en una sola línea de tiempo. O sea, un historial unificado. Exacto. Si un agente se va a comer y otro toma su lugar, al abrir el perfil del cliente, ve el historial completo de la conversación. No importa por qué canal entró el mensaje. ¡Wow! Y aquí entramos a las capacidades de la inteligencia artificial enfocadas en la experiencia del cliente, o CX. Así es. Hay una función específica en la documentación llamada análisis de sentimientos con IA. Esa es buenísima. Al principio, la verdad suena a ciencia ficción, como que el software te lee la mente. ¿Cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿cómo sabe una máquina si estoy enojada? Bueno, no lee mentes, pero lee patrones con una precisión asombrosa. El motor de procesamiento del lenguaje natural analiza la velocidad con la que el cliente está escribiendo. ¿Ok? El uso excesivo de mayúsculas, la puntuación repetitiva o el uso de ciertas palabras clave asociadas con la frustración. Ah, ya. Antes de que el agente siquiera termine de leer el primer párrafo del cliente, el sistema ya le puso una etiqueta roja de sentimiento negativo a la conversación. Eso le da a la gente una ventaja psicológica enorme. Totalmente. Ya sabe que tiene que entrar con un tono conciliador. Y la IA va más allá de eso. ¿Qué más hace? Ofrecen un asistente de mensajería que redacta borradores de respuesta basándose en el contexto de la queja. Genera resúmenes automáticos de videollamadas larguísimas y hasta permite crear clips de audio pregrabados usando texto a voz. Es impresionante, pero fíjate, si hay una función en todo este ecosistema de centro de contacto que me obligó a detener mi lectura y decir, ¡wow!, es una herramienta llamada navegación conjunta. O co-browsing. Co-browsing, ajá. Profundicemos en esto, porque me parece brillante. El co-browsing es, de lejos, una de las aplicaciones más elegantes para resolver el estrés operativo en un call center. A ver, imagina este escenario. Tienes a un agente de servicio al cliente de nuevo ingreso. Lleva 3 días en el puesto. Súper nervioso. Sí,
De pronto recibe una llamada de un cliente importantísimo que está furioso porque no encuentra un botón vital en el portal web de la empresa. Clásico. El agente nuevo empieza a sudar, se bloquea, no sabe qué hacer. En un sistema viejo, el agente pondría al cliente en espera para gritarle a su supervisor. Frustrando muchísimo más al cliente en el proceso. Exacto. Pero con la navegación conjunta y las herramientas de supervisión que leí, la dinámica cambia por completo. Porque el panel de control en tiempo real detecta que esa llamada se está alargando demasiado y le avisa al supervisor. Ajá. Y el supervisor puede intervenir silenciosamente. Exactamente. El supervisor activa una función donde puede susurrarle instrucciones por los audífonos a la gente. Sin que el cliente enfurecido escuche absolutamente nada de esa segunda voz. Es como magia. Pero lo verdaderamente revolucionario del cobrowsing es que, el agente y el supervisor pueden ver exactamente la misma pantalla web que el cliente está viendo. Sí. Y el agente puede literalmente iluminar y resaltar el botón exacto en la pantalla del cliente. Aunque esté a kilómetros de distancia. Es como tener una red de seguridad invisible que rescata al empleado en tiempo real. Si colectamos esto con el panorama general, esa es la diferencia entre medir cosas y controlarlas. Claro. Lo que no se puede medir, no se puede controlar, dicen por ahí. Los tableros del sistema toman todo ese volumen caótico, desde tiempos de espera hasta la asignación de llamadas basada en qué agente tiene las habilidades correctas, y lo convierten en datos procesables para cumplir los indicadores de rendimiento. Pero a ver, hay un elefante en la habitación aquí. A ver, dime. Todo este software vanguardista, toda esta analítica predictiva y enrutamiento inteligente, Sí. todo eso colapsa si la infraestructura subyacente es frágil. Por supuesto. Una analogía que me gusta usar, intentar operar un centro de contacto pesado en una conexión de Internet inestable, es como tratar de empujar un piano de cola a través de una manguera de jardín. No va a pasar. No importa qué tan bonito sea el piano, simplemente no entra. Si el sistema se cae en pleno Buen Fin, o si la aplicación móvil consume todos los datos del plan de un vendedor que está en un aeropuerto, la tecnología se vuelve un lastre. Y los ingenieros de GoTo parecen muy conscientes de ese riesgo. Por eso, las fichas técnicas fundamentan todo en dos pilares que son no negociables: confiabilidad y movilidad. Ok, hablemos de eso. A nivel de infraestructura, operan con un tiempo de actividad del 99.99%. O sea, un estándar de nivel bancario. Casi nunca se cae. Prácticamente nunca. Pero lo más interesante es que su arquitectura de procesamiento en la nube está optimizada para requerir hasta un 50% menos de ancho de banda que sistemas comparables. ¡Wow! Ese dato del 50% es brutal. Es la frontera que divide el éxito del fracaso en el trabajo remoto. Totalmente. Significa que un empleado puede seguir atendiendo llamadas de clientes con perfecta claridad de audio desde la red 4G de su celular en una zona con mala señal. Sí. Y esto se refleja en las métricas de su aplicación móvil, que ostenta una calificación de 4.8 sobre 5 estrellas en las tiendas de aplicaciones. Que no es fácil de lograr para una app corporativa. Para nada. Y tienen más de 190,000 descargas. Además, incluyen un modo de eficiencia pensado justamente para ahorrar batería y datos cuando estás en la calle. Fíjate que hay un detalle en los documentos operativos, una cita textual adaptada de un cliente llamado Richard, que ilustra el valor real de esto. ¿Qué dice Richard? Él dirige una operación con fuerza laboral distribuida y menciona el tremendo alivio logístico. Antes, cada vez que contrataba a un empleado remoto, tenía que comprar un teléfono físico de escritorio, Sí, los famosos teléfonos IP. meterlo en una caja, enviarlo por paquetería a otra ciudad, rogar que no se rompiera y luego pasar 3 horas por teléfono explicando cómo conectarlo al router de la casa. Una pesadilla logística que cuesta dinero y tiempo. Con la aplicación móvil y de escritorio, esa logística simplemente desaparece. El empleado descarga la aplicación en su computadora o en su celular personal, inicia sesión y su dispositivo se convierte instantáneamente en una extensión corporativa segura y funcional. Es que te quitas un peso enorme de encima. Ahora, incluso con la mejor arquitectura del mundo y con manuales perfectos, el software falla. Siempre hay eventualidades. Las configuraciones chocan, el internet parpadea, y en esos momentos críticos donde ni el asistente de inteligencia artificial puede darte la respuesta, entramos al territorio crítico del soporte técnico. Y al analizar esta sección en las fuentes, nos topamos con un contraste que resulta casi poético.
O sea, la ironía de todo esto. Exacto. Esto plantea una pregunta importante. Analicemos la ironía. Estamos diseccionando a una empresa que desarrolla y vende tecnología de automatización pura. Venden bots, inteligencia artificial generativa, sistemas que rutan llamadas sin intervención humana. Ajá. Pero cuando revisas por qué son premiados en la industria, Los premian por ser intensamente humanos. O sea, es increíble. GoTo ofrece soporte técnico disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero el gran diferenciador es el modelo de contratación. Sí, ese es el secreto. Su soporte es operado por empleados directos, personal que lleva la insignia de la empresa. No es un centro de llamadas genérico subcontratado en otro continente donde un operador te lee un guión preestablecido sin entender tu urgencia. Y el mercado reconoce ese esfuerzo financiero y operativo. Los galardones son abrumadores en ese sentido. ¿Cuáles son los principales? Bueno, Trust Radius los nombró Buyer's Choice para 2025 y en 2024 arrasaron con etiquetas como los más amados y los mejor calificados. ¡Wow! G2, en su reporte de invierno de 2025, los clasifica como líderes absolutos, abarcando desde pequeñas empresas hasta el mercado medio. ¿Es un consenso generalizado? Sí, tienen dominancia en múltiples categorías a nivel global. Pero fíjate, más allá de las medallas institucionales que son importantes, lo que realmente resuena son las voces individuales. Los testimonios. Exacto. Al leer los testimonios de usuarios reales como Charles o Heather, te das cuenta de un patrón clarísimo. En sus reseñas de 5 estrellas, ellos no dedican párrafos a alabar lo bien que el algoritmo detectó la ira en un chat. No, porque en el momento de una falla crítica, a nadie le importa el algoritmo. Tal cual. Hablan del inmenso y profundo alivio que sintieron al levantar el auricular a las 3 de la mañana con el sistema caído y escuchar del otro lado a una persona real. Una persona empática. Alguien que comprendió la gravedad del problema, la urgencia, y se quedó en la línea hasta solucionarlo. Han logrado un equilibrio muy poco común en la industria. Utilizan la inteligencia artificial y la automatización multicanal para encargarse de todas las tareas repetitivas, el enrutamiento pesado y la organización de datos. Te quitan la talacha, digamos. Exacto. Automatizan el trabajo sucio precisamente para despejar el camino y dejar espacio vital a la conexión humana genuina en los momentos donde la empatía es insustituible. Entonces, ¿qué significa todo esto para ir cerrando este análisis a fondo y aterrizar los conceptos para quienes nos escuchan? a ver, Ya sea que estés a punto de preparar una propuesta técnica para tu empresa o gestionando un equipo remoto de ventas que no quieres que use WhatsApps personales. O simplemente si estás fascinado por cómo evoluciona la comunicación empresarial. Exacto. La lección transversal de hoy es muy clara. La tecnología de nivel corporativo se ha democratizado. El campo de juego se ha nivelado radicalmente. La agilidad operativa, el poder de la inteligencia artificial y la centralización total ya no son exclusivos de las empresas de Fortune 500. La era de intentar cocinar un platillo en 3 casas diferentes o de construir el avión mientras vas en caída libre está llegando a su fin. Las herramientas para tener un ecosistema ágil y unificado ya están sobre la mesa con opciones como GoToConnect. Así es. El verdadero reto ahora es la estrategia que se construya sobre ellas. Y eso nos lleva a una reflexión final que me gustaría dejar en el aire para que la audiencia la analice por su cuenta. Me parece perfecto. A lo largo de esta sesión vimos cómo el software